La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bien, continuamos nuestra conversación con don Luis Miquilena y yo quisiera preguntarle, don Luis, a propósito de la coyuntura política del momento, ¿qué opinión le merece a usted este llamado al diálogo que ha hecho el gobierno nacional con asistencia incluso a unos encuentros previos de los alcaldes de oposición a Miraflores a reunirse con el presidente Maduro? ¿Cree usted que es posible dialogar con este gobierno? ¿Es posible a través de ese diálogo el reconocimiento de la mitad del país que todos estos mandatarios locales representan y por lo tanto es posible recuperar algo que se ha perdido desde hace muchísimo tiempo, que es la convivencia política? Pienso que ver y haber oído y haber visto el diálogo, si es que se llama diálogo eso que ocurrió entre el gobierno y los alcaldes, no encuentro manera de que por allí sea el camino para entenderse con un gobierno como este. Ese fue un diálogo, un monólogo. Ahí habló el amo de la tribu y los demás respondieron en una forma melosa que no tenía ninguna, y ahí hay una diferencia entre los luchadores del 58 y este tipo de luchadores que van a plantear reivindicaciones y lo que hacen es convertirse en plañideras ahí de saludos y abrazos al gobernador. Ese tipo de diálogo no puede existir, porque ese es el diálogo, como creo que te decía, de amo a siervo. Y ese diálogo no funciona. El diálogo que funciona es de quién a quién. Y el diálogo con este gobierno no podrá tener sentido si no hay una fuerza en la oposición suficientemente respetada para que el diálogo sea fructífero y pueda llamarse tal diálogo. Ahora, ¿qué sentido tiene el diálogo si el gobierno no está dispuesto a ceder en temas fundamentales como es su política económica, por ejemplo, o su intención de permanecer en el poder indefinidamente? Por eso mismo, yo creo que realmente con un gobierno de las características de este gobierno, que tiene una concepción económica fundamental diametralmente opuesto a la democracia, que no tiene nada que ver con la democracia, que es una especie de sucursal de lo que está pasando en Cuba. Un gobierno que tiene estas características no es un gobierno para dialogar con él. Yo personalmente me negaría a dialogar con un gobierno con las características que tiene este gobierno en este momento. A menos que usted se limite a tratar con el poder central, con el gobierno central, siendo alcalde, temas específicos que requieren la coordinación y la participación del gobierno central y los gobiernos regionales para solucionar problemas como por ejemplo el de la inseguridad. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que ya no es diálogo. Ahí lo que hay es, si el gobierno se dispone a cierta política de colaboración, obtener la colaboración de las fuerzas que en las regiones forman parte de la oposición, porque también la oposición tiene en este momento un grandísimo interés en luchar contra la inseguridad. La inseguridad ha llegado a grados inmensos, pero la inseguridad nace en Miraflores. El discurso de este señor en Miraflores es el discurso que provoca la violencia. Son discursos de violencia los que le está haciendo ella. Y esos discursos de violencia son los que están armando con esa agresividad a mucha gente que ni siquiera eran alpones, ni eran agresivos, ni eran asesinos, pero que se van haciendo asesinos. ¿Se estimula la violencia? ¿Se hace conscientemente, predeterminadamente?
No, van haciéndose paulatinamente porque la prédica que reciben es la prédica de la violencia. Pero esa prédica es conscientemente deliberada hacia ese objetivo de crear más violencia. Bueno, en este gobierno de ignorantes y de gente que casi analfabeto, casi todo, analfabeto en el sentido político y en el sentido de ideas, uno no sabe cuándo lo están haciendo de buena voluntad o cuándo lo están haciendo desprofeso o de mala voluntad. Porque es que este es un gobierno redondo de ignorancia. Aquí muchas cosas ellos la podrían hacer, podrían parapetear esta cosa que tenemos, esta de televisión, porque hay recursos. Un país con todavía sacando el petróleo que está sacando, recursos habría. Lo que no hay quien los administre ni saberlos administrar. Lo que no se roban incluso lo dilapidan. De tal manera que un gobierno así no puede salir del túnel en que está metido. Y ya ustedes van a ver que los días que pasen y que vienen van a ser más críticos para el país desde el punto de vista de la precariedad en que va a desarrollarse la vida de nuestro Estamos viendo pueblo. un proceso de disolución incluso de la gobernabilidad, de la estabilidad política. Por supuesto. Este es un gobierno que no tiene razón de existir. Si cualquier persona que medianamente examinara el cuadro de lo que está pasando en Venezuela, tendría que decir que este gobierno debiera desaparecer de la noche a la mañana. ¿Y no es posible que eso ocurra solito, sin En presión? absoluto no. Solito no ocurre nada. Las cosas ocurren mediante la acción. La acción es la que decide las cosas. O sea, usted, antes que diálogo, lo que recomendaría sería acción. Por supuesto. Acción política. Acción política y unificación del pueblo con una línea clara, una estrategia clara de qué es lo objetivo que queremos, porque aquí no se sabe cuáles son los objetivos. Una estrategia clara dice, el objetivo es tal cosa, el objetivo es cambiar este gobierno. Ese es el objetivo estratégico. Bueno, hay que poner en acción todos los elementos que concurran a lograr ese objetivo. Acomodé lugar. Acomodé lugar. Inclusive, no, acomodé lugar no. Tiene que ser, por supuesto, con toda la racionalidad del caso. Acomodé lugar podría salir una serie de aventureros y de cosas por el estilo. Quiero decir, porque el gobierno se escuda ante las acciones de la oposición en la Constitución y en la violación supuesta que significaría asumir posiciones de lucha distintas a la electoral, por ejemplo. Sí, bueno, yo no le hago caso a lo que digan en este gobierno, sinceramente te lo digo. Pero ¿Por tiene qué? poder de fuego y tiene poder de decisión y persigue y encarcela. Precisamente, eso es lo que hay que quitarle, ese poder de fuego. Y no es una cosa del otro mundo quitárselo, porque lo que tenemos como gobierno no tiene consistencia de ninguna naturaleza, ni ética, ni moral, ni política, de ninguna naturaleza. De esa manera que este es un gobierno montado en una cosa movediza, en terreno movedizo. Este gobierno no tiene, dentro de la lógica más elemental, posibilidad de perdurar por mucho tiempo. Por cierto, don Luis, y ya para entrar en algo distinto a los pocos minutos que nos quedan, es cierto que Hugo Chávez, cuando va a tomar posesión, decidió invitar a Pérez Jiménez a su toma de posesión y no lo logró porque usted se lo impidió. Por supuesto. Yo había sido el preso, a mí no me gusta hablar de mí, porque me parece ridículo eso, pero yo había sido el preso más sufrido, de los más sufridos. ¿No? Sometido a torturas. Yo tuve torturas como creo que pocos lo tuvieron. Y tuve después de eso casi 10 años de cárcel. Yo no podría permitir, en un gobierno en donde yo tenía cierta influencia, que se pudiera invitar a Venezuela a la toma de posesión. Eso era casi una ofensa personal. O sea, Chávez admiraba a Pérez Jiménez. Sí,
porque yo terminé entendiendo a Chávez. Al principio no, yo lo creía y como todos ustedes saben, nosotros hicimos un gobierno con un programa democrático, con un postulado de defensa de las instituciones que habían estado, porque Chávez llega al poder en una crisis que estaba padeciendo el país en aquel momento, en una crisis de los partidos, habían venido a menos, los tribunales estaban ya medio un relajo que había con las tribus de los escritorios, cosas por el estilo que se estaban dando, y también corrupción, que se había iniciado un proceso de corrupción y que era necesario cambiar. Y yo que he luchado toda mi vida por cambiar esas cosas, vi en ese momento la oportunidad de que ese cambio se diera. Y ese cambio estaba plasmado en el programa que él le vendió al país para su candidatura electoral. El Chávez después es el que tiene toda la maldad que tenía Pérez Jiménez, que la puso de manifiesto en 1000 veces, pues, y que ya todo el mundo conoce y que no vale la pena seguir tratando. Sale sí, seguir tratando para darse cuenta de la condición humana de la gente que vive en este gobierno, lo que está pasando con los presos, lo que está pasando actualmente con los presos, gente que todo el mundo sabe que esos no fueron los que dispararon, porque lo dispararon fue la cuadrilla de ampones que ellos tienen y que estaban disparando desde el puente de Yaguno. Eso lo saben ellos primero que nadie. Es decir, que Chávez y Pérez Jiménez, a pesar de las diferencias aparentemente obvias que presentarían, en el fondo se asemejan mucho en aspectos como el combate a la democracia, la hazaña contra los presos y sobre todo su origen militar. Exactamente. Bien, don Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido usted muy amable con nosotros. No, para mí es un honor haber tenido usted aquí como en mi casa y como interrogador. Interlocutor. Me siento inmensamente honrado con que me hayan mandado un hombre de su jerarquía. Muchísimas gracias, don Luis, y nosotros nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad.